Nadia, yo digo que en mi caso personal, yo soy lo que como en mi cuerpo, o sea, pero yo entiendo que no es así con todas las personas, Sí, por una u otra condición, sí. pero yo sí soy consciente de ello. No, y eso es muy importante. Bueno, primero que todo, Alex, un placer verte de nuevo y Feliz estar año. aquí este año, que sea un año pues muy lleno de cosas lindas para Así todos, un es. año muy bendecido y donde prioricemos nuestra salud. Creo que eso es muy Así es. importante. Que, a ver, que eso es importante, ¿verdad? Priorizar nuestra salud. Un tema de peso es un tema de salud, Sí. ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos únicamente a la parte de imagen, pero es que va muchísimo más allá de la imagen y Va mucho mucho más allá de más. vernos bien. Mucho más allá, inclusive yo siempre trato como de abordar el tema de nutrición y alimentación saludable más allá de la báscula y más allá de la pérdida de peso. O sea, ¿qué influye o qué impacto tiene la buena alimentación, la buena nutrición en nuestra salud, ¿verdad? Cómo mantener una alimentación saludable o una nutrición óptima va a prevenir muchísimas enfermedades, va a prevenir, digamos, que se desarrollen condiciones en diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Por un tema, básicamente, eso se conoce como epigenética. La epigenética va a ser básicamente como la forma como nuestro ambiente o nuestros hábitos de vida van a activar o inactivar genes de enfermedad sin modificar su ADN. Entonces, a través de la epigenética, nosotros podemos realmente prevenir enfermedades, aunque tengamos, por ejemplo, factores hereditarios. Exacto. Y la nutrición es pilar dentro de la epigenética, A ver, ¿verdad? y es un tema de cultura, Sí. porque a veces nos enseñan a hablar, nos enseñan idiomas, nos enseñan matemáticas, pero pocas veces nos enseñan a comer. Claro. ¿Verdad? Entonces es un tema con la que los niños deberían ir creciendo. Claro, inclusive, digamos, a nivel de educación, digamos, Claro. serían pilares que no deberían ser no negociables, ¿verdad? La parte de alimentación, la parte de nutrición, la parte de un estilo de vida saludable se debería inculcar desde las etapas muy previas, digamos, en la infancia, ¿verdad? Enseñarles a los niños, tanto desde la casa como desde la escuela, el por qué alimentarse bien nos va a generar muchísimos beneficios y por qué no es solo un tema de impacto en nuestro peso, sino en nuestro estado de bienestar general, ¿verdad? Exacto. Ujú. Y a ver, yo siento que todos se lo estamos achacando a la comodidad y estamos dejando lo verdaderamente importante a un lado. No, Sí. es que es más cómodo pasar con el carro a comprar la comida esta rápida para no llegar a cocinar. Sí. ¿Verdad? Pero si sumas, a final de cuentas, viene siendo muy parecido y de alguna forma vamos a educar a nuestros hijos con el ejemplo. Claro, y somos el espejo, básicamente, Exacto. que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, si les enseñamos de repente que alimentarnos bien y tener una alimentación saludable no es complicado, no tiene por qué tomarnos un montón de tiempo en preparación, no es tedioso y que tampoco es feo, o sea, que nosotros podemos preparar alimentos de una forma saludable y rica, o sea, que nos llame la atención. Ellos van a crecer con esos hábitos y esas costumbres con respecto a esa alimentación en el buen sentido, ¿verdad? Entonces, y lo que yo siempre digo, no es que existen alimentos buenos o malos, es que yo necesito entender que hay alimentos que tengo que limitar mucho más y otros alimentos que más bien necesito ingerir en más cantidad porque tienen más beneficios, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ese tipo de educación desde la casa y bueno, obviamente sería ideal que lo pudiéramos ver a nivel, digamos, ya escolar, pero Claro. desde la casa es vital para que esos niños crezcan con buenos hábitos. Y además, cuando ya tenemos banderillas de alerta en casa, en familia, en el núcleo, en papá, mamá, abuelita, tío, debemos redoblar esfuerzos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, hipertensión arterial, por ejemplo, que la podemos prevenir a través de Claro. una dieta saludable. Claro. Por ejemplo, cuando ya tenemos diabetes en casa también, que son enfermedades que podemos prevenir con una alimentación adecuada. Claro. Cuando tenemos una persona con sobrepeso en casa, o tenemos, o papá y mamá están sobrepeso y tenemos un niño, una niña en casa, ya esas son banderitas, ¿cierto? Claro, y de ahí radica, ¿verdad?, el hecho de que la nutrición como tal va más allá de buscar perder peso
o buscar mejorar mi composición corporal o verme estéticamente mejor, ¿verdad? Busca prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, una persona que está en riesgo de tener resistencia a la insulina, de tener diabetes tipo 2, de ser hipertensa, ¿verdad? De tener dislipidemias, alteración en su perfil de lípidos, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, qué sé yo. O sea, hay una gama de enfermedades que ¿verdad? Por factores hereditarios, pues uno tiene que considerar como quien dice, como eso que vos decís, a nivel preventivo, no llegar a desarrollarlas, ¿verdad? Porque hay una carga genética importante ahí. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que estas enfermedades no lleguen a desarrollarse? Cambiando patrones de estilo de vida, o sea, cambiando patrones de alimentación. Y de ahí que el ir al nutricionista Exacto. no es solo para bajar de peso. No es para solo para la calidad mejorar. de vida. Exacto, no es Claro. solo para verme mejor o no es solo para hacer una dieta y perder unos kilos, no, es para tener una calidad de vida realmente que impacte mi salud en positivo, ¿verdad? Que me genere bienestar, o sea, me genere, digamos, muchísimo más energía, mejorar problemas digestivos, evitar que se den enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Evitar desarrollar enfermedades ya degenerativas de otra índole e inclusive, ¿verdad? Ya ciertos tipos de cáncer que son una combinación de muchas enfermedades que se ha visto que el estilo de vida saludable y la alimentación saludable se vuelven pioneras en la prevención de este tipo de enfermedades. Doctora, y una tendencia que se ha dado en los últimos años es que prácticamente nos han llevado a odiar la comida cuando no debería ser. Así es. Y hacerle cruz a muchos alimentos cuando no debería ser. Así es. ¿Verdad? Entonces, abrazar de alguna forma la comida, los alimentos, entender que es bueno. Claro. El tema son las porciones, el tema es lo que yo esté haciendo bien o mal con los alimentos, porque a final de cuentas esto se va a traducir en mi cuerpo, en mi salud. Total, y es la combinación, ¿verdad? Estamos hablando de que, bueno, en la parte de alimentación como tal, existen macronutrientes, ¿verdad? Que son los grupos de alimentos o los grupos de macros como proteínas, carbohidratos y grasas, que son los que tenemos que consumir en mayor cantidad, y los micronutrientes como vitaminas y minerales, y hay que tener una combinación de todos para que mi cuerpo funcione de manera correcta. O sea, todos los grupos de alimentos van a tener una función dentro de mi cuerpo, unos más en mayor cantidad que otros, y para eso se da una educación nutricional para que la persona sepa individualizar sus requerimientos y sus necesidades. Como decís vos, ok, ¿qué cantidades a mí personalmente me corresponden según la etapa de la vida en la que esté, según la condición de salud que tenga, según el objetivo que yo tenga, si es pérdida de peso, si es aumento de peso, si es tratar alguna condición metabólica, ¿verdad? Entonces, todo eso que nosotros tratamos de hacer a través de la nutrición es enfocarnos hacia la salud preventiva, o sea, que insisto, más allá de buscar un nutricionista o este tipo de profesional para que nos ayude a perder peso, es mejorar nuestra calidad de vida, optimizar nuestra salud metabólica, evitar enfermedades a mediano y largo plazo, ¿verdad? Y más que todo entender que la alimentación o la buena alimentación es fundamental y es pilar en un estilo de vida que va a prevenir que yo desarrolle un montón de enfermedades a futuro, ¿verdad? Entonces, es algo fácil de entender, pero es difícil de aplicar. No sé si me doy a entender, sí, totalmente. ¿verdad? Doctora, somos afortunados porque comer sano en Costa Rica es muy barato. Yo siempre he dicho, porque los fines de semana tenemos la Feria del Agricultor cerquita de casa. Total, y ahora es interesante, yo no sé si vos viste lo que pasó esta semana donde se dio se invirtió la pirámide de alimentos en Estados Unidos. ¿Verdad? Que bueno, ahora eso es todo un tema controversial porque no necesariamente esa organización de esa pirámide contextualmente va a responder a la realidad de los países y a la realidad de las necesidades de las personas. Pero eso que estás diciendo es la base y la clave de la alimentación saludable. Buscar alimentos que sean accesibles para todas las personas y que sean saludables. Frutas, vegetales, lo que venga de la tierra, lo que yo pueda inclusive cosechar, ¿verdad? O sea, si yo tengo una parcela, si tengo una huerta y yo puedo cosechar mis cosas, sembrar y cosechar es
maravilloso porque tengo, digamos, ahí la cantidad de nutrientes necesarios para alimentarme. Y no tiene que ser una alimentación muy costosa ni mucho menos, sino que tiene que ser una alimentación accesible para todos, ¿verdad? Doctora, estamos en la era del bombardeo de las fórmulas y de las pastillas que muchas veces ni siquiera sabemos de dónde vienen, Total. ni cómo se hacen, hasta qué punto eso es saludable o no, porque, a ver, y aquí quiero que pongan mucha atención porque a veces este tipo de productos ni siquiera es recomendado por un médico ni por un nutricionista. Total. Es recomendado por el amigo del gimnasio. Exacto, exacto. Yo creo que ahí, primero que todo, antes de utilizar un medicamento, un suplemento, es realmente llegar a donde el profesional y decir, ¿verdad? Yo tengo esta condición, estos son mis objetivos, yo quiero trabajar en esto y esto y esto, y el profesional a vos te va a indicar qué tipo de medicación o qué tipo de suplementación es correcta en dosis terapéuticas para esa condición en específico. Pero no es porque yo lo vi en Instagram o porque lo vi en redes sociales o porque a fulana le sirvió. Que eso es lo que está pasando. Claro, además, mira, a la hija de la vecina le funcionó este quemador de grasa, tomátelo, buenísimo, y verdad, me dieron palpitaciones, taquicardia y todo lo demás porque resulta que ese compuesto me generaba ese efecto, ¿verdad? Y es riesgoso para la salud. Entonces mi consejo y mi recomendación es, si vamos a utilizar suplementos o medicamentos, ¿verdad? Ya sea para la pérdida de peso o ya sea con otro objetivo, tiene que estar recomendado por un profesional en la salud y por un profesional que esté avalado por un colegio, ¿verdad? No porque lo vio un influencer o porque un influencer sí, lo dijo favor. en redes sociales, en TikTok, en Instagram, porque está pasando muchísimo eso. Sí, totalmente. ¿Verdad? Entonces tenemos que ir hacia, o sea, siempre buscar la evidencia científica de ya sea un tipo de alimentación, ya sea un suplemento, ya sea un medicamento, o sea, todo lo que la ciencia avale y justifique en su uso y que sea, digamos, un profesional que te lo está indicando, es válido. Pero si no es así, ¿verdad? Lo ideal es no caer en ese juego de tomarme todo. Todos los suplementos, todas las pastillas. Sí, Dios libre, por favor. Nos quedan 30 segunditos, Doc. Sí. Pero, por ejemplo, ¿puedo acercarme a usted que me desarrolle un programa para la familia? ¿También? Porque me parece interesantísimo claro. que papá y mamá le den un buen ejemplo a sus hijos. Entonces, ¿se puede desarrollar en familia? Claro que sí, hay protocolos familiares dentro de la consulta. Entonces, digamos, yo he trabajado con papás y digamos esos protocolos ya incluyen la alimentación para los chicos, recomendaciones de qué forma se tienen que dar esas guías de alimentación en casa, ¿verdad? Entonces es muchísimo más fácil implementarlo para toda la familia y están todos, digamos, en la misma línea, claro, ¿verdad? En la misma sincronía. En la misma sintonía, exactamente. Y va a ser más fácil para todos. Claro, entonces se va a dar una contención entre ellos y un aprendizaje en conjunto y es súper lindo de cómo van avanzando, ¿verdad? Y hacer cambios con chicos es interesantísimo. Y es sencillo. O sea, si los papás, ellos van a estar como muy encima, además, es interesantísimo. Los papás, si los papás están, digamos, ¿verdad? Como en esa línea, los chicos aprenden rapidísimo y más bien son, bueno, increíble para catar cambios. Vea, número de teléfono y redes sociales para que me la contacten. Bueno, me pueden contactar al 83 58 03 76 por WhatsApp y si no en redes sociales como doctora Nadia Bustamante. Ok, doctora Bustamante, muchísimas gracias por Gracias a vos.